Cómo encontrar la paz espiritual. Encontrar la paz espiritual es como tratar de escuchar el sonido de una brisa suave en medio del bullicio de una ciudad. No es algo que simplemente llegue a nosotros, ni algo que podamos forzar, es algo que debemos aprender a reconocer, aceptar y cultivar. Cuando comencé mi propio camino, pensé que la paz era un destino, un lugar al que se llegaba una vez que todo lo demás se solucionaba. Pero la realidad es mucho más compleja, al mismo tiempo, más sencilla. La paz no es el final del camino, sino algo que podemos descubrir en cada paso del viaje. La primera lección que aprendí es que la paz espiritual no es externa. Solemos creer que, si resolvemos nuestras circunstancias externas, si tenemos el trabajo ideal, la relación perfecta o una vida libre de problemas, entonces alcanzaremos la paz. Pero es un mito. He conocido personas que lo tienen todo y aún así se sienten inquietas, y he visto gente que, a pesar de sus dificultades, irradia una tranquilidad interior que es casi palpable. Esto me llevó a darme cuenta de algo fundamental: la paz verdadera no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo interpretamos y enfrentamos lo que ocurre. Para comenzar a encontrar la paz, uno de los primeros pasos es dejar de resistirse a las emociones difíciles. La mayoría de nosotros luchamos contra el miedo, la tristeza, la ira, y tratamos de reprimir esos sentimientos o distraernos para no sentirlos. Yo también lo hacía. Pero la resistencia solo añade más capas de conflicto. La clave está en reconocer nuestras emociones, sentarnos con ellas y permitirnos sentirlas sin juicio. Es increíble cómo la simple aceptación puede disolver la mayor parte del malestar. No es que los problemas desaparezcan, pero nuestra relación con ellos cambia. Y esa relación es lo que determina si nos sentimos en paz o no. Otro aspecto esencial en la búsqueda de la paz espiritual es entender que el control es una ilusión. Pasamos tanto tiempo intentando controlar los resultados de nuestras vidas, las reacciones de los demás, incluso nuestras propias emociones. Y es agotador. Lo que realmente necesitamos es aprender a soltar, a confiar en que no todo está en nuestras manos y que eso está bien. Cuando dejamos de exigir que la vida sea exactamente como la imaginamos y empezamos a aceptar la incertidumbre, algo mágico sucede: el peso de nuestras expectativas se aligera y el estrés disminuye. Entendí que no podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Y en esa simple verdad se encuentra gran parte de la paz. Al aprender a soltar, a dejar de aferrarnos a un futuro incierto o a un pasado que ya no podemos cambiar, abrimos espacio en nuestras vidas para la serenidad. No significa que dejemos de tener aspiraciones o que no busquemos mejorar, pero lo hacemos desde un lugar de aceptación, no de lucha. Al final, todo se reduce a estar presente. Vivimos en un mundo que constantemente nos arrastra hacia el futuro o nos hunde en el pasado. Pero la paz solo existe en el aquí y el ahora. Cuando estamos completamente presentes, cuando dejamos de preocuparnos por lo que podría suceder o lamentarnos por lo que ya pasó, encontramos un oasis de calma en medio del caos. Y esa es la paz que todos buscamos, aunque a menudo no nos demos cuenta. Encontrar la paz espiritual es como intentar escuchar el murmullo de un arroyo entre el rugir de una tormenta. No es algo que simplemente aparezca de la nada o que podamos conseguir de manera instantánea. Es un proceso de descubrimiento, un viaje hacia el interior que requiere paciencia, aceptación, y sobre todo, voluntad de cambiar nuestra forma de ver el mundo. En mi propio camino, llegué a comprender algo que cambió por completo mi enfoque: la paz espiritual no es algo que podamos buscar en el exterior, sino algo que debe cultivarse dentro de nosotros mismos. Durante mucho tiempo, pensé que la paz era algo que llegaría cuando las circunstancias de mi vida fueran perfectas. Pensaba que cuando resolviera mis problemas, cuando alcanzara ciertas metas, cuando lograra encajar todo en su lugar, entonces experimentaría esa calma profunda que todos buscamos. Pero esa creencia me llevó a la frustración. Por cada problema que resolvía, surgían nuevos desafíos, y por cada meta que alcanzaba, aparecían otras más ambiciosas. Era como si estuviera atrapado en una carrera interminable, siempre buscando esa paz en el horizonte, pero nunca alcanzándola. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial: la paz espiritual no depende de lo que sucede fuera de nosotros. Este fue el primer y más importante paso en mi búsqueda.
Nos han enseñado a vincular nuestra paz con lo que está ocurriendo en nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud, el estado del mundo. Creemos que si podemos arreglar esas cosas, entonces, y solo entonces, podremos encontrar la tranquilidad que anhelamos. Pero esto es una trampa. La paz no es un destino que alcanzamos una vez que nuestras circunstancias son ideales. De hecho, he visto personas con lo que muchos considerarían la vida perfecta, de éxito, dinero, amor, y aún así viven en un estado constante de inquietud. ¿Por qué ocurre esto? Porque la paz verdadera no tiene nada que ver con nuestras circunstancias externas. Es algo que se encuentra dentro de nosotros, independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo exterior. Puede que tengamos problemas, dificultades o desafíos, pero la paz no es la ausencia de problemas, es la capacidad de estar en calma, incluso cuando las cosas no van bien. Este descubrimiento fue un alivio para mí. Significaba que no tenía que esperar a que la vida fuera perfecta para sentirme en paz. No tenía que resolver todos mis problemas o controlar todas las variables a mi alrededor. La paz estaba disponible para mí en todo momento, si tan solo aprendía a mirarla de la manera correcta. El primer paso hacia esta paz interior fue dejar de buscarla fuera de mí. En lugar de preguntarme, ¿qué necesito cambiar en mi vida para sentirme en paz?, empecé a preguntarme, ¿qué necesito cambiar dentro de mí? Fue entonces cuando comprendí que la paz espiritual es, en esencia, una práctica interna, no un objetivo externo. Y lo primero que tuve que cambiar fue mi percepción del mundo y de mí mismo. Al final, todo se reduce a nuestra relación con nosotros mismos. Si buscamos constantemente la paz en las cosas que no podemos controlar, nunca la encontraremos. Si, en cambio, aprendemos a encontrarla dentro de nosotros, incluso en medio del caos, descubriremos que siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocida. Este fue el primer gran paso en mi camino hacia la paz espiritual, darme cuenta de que no necesitaba cambiar el mundo para sentirme en calma, solo necesitaba cambiar la manera en que lo veía. Una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender en mi camino hacia la paz espiritual fue la importancia de dejar de resistir las emociones difíciles. Durante años, me acostumbré a evitar el malestar. Cuando sentía miedo, lo ignoraba. Cuando la tristeza me alcanzaba, me distraía con cualquier cosa, trabajo, entretenimiento, conversaciones vacías. Y cuando la ira asomaba, la reprimía, convencido de que era mejor no sentir nada que dejarme consumir por emociones tan intensas. Pero pronto me di cuenta de que, al intentar evadir estas emociones, lo único que conseguía era amplificarlas. La resistencia, ese deseo casi instintivo de no querer lidiar con lo que nos incomoda, es como intentar tapar una olla a presión sin abrir la válvula. Con el tiempo, lo que tratamos de esconder crece y se convierte en algo mucho más grande y difícil de manejar. Me di cuenta de que, al intentar evitar el miedo, la tristeza o la ira, estaba alimentando esas emociones en lugar de permitir que se disiparan naturalmente. Cuando finalmente decidí enfrentar mis emociones difíciles, todo cambió. En lugar de huir, me senté con ellas. Literalmente. Me permití sentir el miedo, aunque fuera incómodo. Me permití llorar cuando me sentía triste, sin tratar de justificar o minimizar el dolor. Y cuando la ira me invadía, en lugar de negarla, reconocí su presencia y exploré qué estaba intentando mostrarme. Fue sorprendente descubrir que, al dejar de resistir, las emociones que antes me parecían incontrolables comenzaban a perder su poder sobre mí. No es que desaparecieran de inmediato, pero al no luchar contra ellas, dejaron de dominar mi vida. Aceptar nuestras emociones, sin juzgarlas o reprimirlas, es un acto de compasión hacia uno mismo. Nos han enseñado a ver ciertas emociones como negativas, a creer que debemos ser siempre fuertes, siempre optimistas, siempre felices. Pero esas expectativas solo generan más presión. Lo que descubrí es que todas las emociones tienen un propósito. El miedo puede ser una señal de que estamos entrando en lo desconocido, la tristeza puede indicarnos que hemos perdido algo valioso, y la ira puede señalar que algo ha cruzado nuestros límites. Cuando dejamos de ver estas emociones como enemigas y comenzamos a entenderlas como mensajeras, nuestra relación con ellas cambia. Uno de los momentos más reveladores de mi viaje fue darme cuenta de que, al permitir que las emociones fluyan libremente,
también abrimos espacio para que la paz interior se manifieste. Las emociones no se quedan para siempre, son como olas que llegan, se elevan, y eventualmente se disipan. Sin embargo, cuando las resistimos, las atrapamos en un ciclo interminable de tensión y sufrimiento. Al aceptar lo que sentimos, sin aferrarnos ni rechazarlo, descubrimos una calma que está presente, incluso en medio de la tormenta emocional. Este proceso no es fácil, y ciertamente no sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y mucha autoobservación. Pero cada vez que me permitía sentir mis emociones plenamente, sin resistencia, algo dentro de mí cambiaba. Poco a poco, comencé a experimentar momentos de verdadera paz, incluso en medio de situaciones que antes habrían sido fuente de angustia. La aceptación de las emociones no las elimina, pero nos libera de su control. Al final, aprender a sentarse con las emociones difíciles, en lugar de huir de ellas, fue uno de los pasos más importantes para encontrar la paz espiritual. Porque la paz no es la ausencia de emociones complejas o incómodas, sino la capacidad de estar presente con ellas sin perder nuestro equilibrio interior. Y eso es lo que realmente nos acerca a una vida más tranquila, más consciente, más plena. Si estos consejos te han sido útiles y quieres recibir más contenido práctico como este, asegúrate de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos, y sigue mejorando cada día con nosotros.